Tú puedes ser match con la cultura, puedes ser la mejor persona, te puede amar todo el mundo, pero si no sumas, tienes tus días contados. Entonces tienes que generar impacto, de alguna forma u otra. El amor al no, 99 no es un sí. El clima laboral, la cultura la forman todo, ¿no? Porque también así no te da gente a cargo y todo, tienes que tener la capacidad de darle feedback a tu jefe. El valor diferencial más importante de siempre va a ser la calidad del servicio. La escalera corporativa es una aventura súper bonita, pero cuando llegas arriba estás bien solo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Líderes del Cambio. Hoy tengo el placer de estar acá con Giampiero Ragonesi, CEO de Era Talent. Pero para quienes no lo conocen, Giampiero, ¿quién eres? Un gusto, Franco, gracias por la invitación. Yo soy Giampiero Ragonesi, soy el CEO de Era Talent. Es una compañía que creamos hace un par de años con mi papá, enfocada en brindar servicios de gestión de talento, con un foco bien fuerte en los valores de las personas, para apoyarlas en el desarrollo, para que crezcan, para que sigan sumando a sus empresas, para conseguirles nuevas oportunidades y para más que todo generar impacto, ¿no? Eso es un poco el end-to-end de todo esto. Y yo particularmente, bueno, he tenido una experiencia bien variada, que te voy a ir contando un poco de eso, ¿no? Sí, justo eso. Tú y yo nos conocemos ya hace un tiempito y me pareció muy interesante toda tu experiencia, a pesar de tu juventud y todo lo que has podido ir avanzando y lo que has aprendido en el camino, ¿no? Y justo de eso trata este podcast, ¿no? De cómo las personas evolucionan, qué han tenido que cambiar y aprender para evolucionar. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido este recorrido, toda tu experiencia, ¿no? Tu historia. A ver, yo tuve la suerte de crecer en una familia donde mi papá estuvo muy bien posicionado en empresas multinacionales grandes. Él estuvo mucho tiempo en Belcorp, y cuando yo era pequeño nos fuimos a vivir a México. Estuvimos allá unos años y ahí tenía la oportunidad de ser hanteado justo para trabajar en Oriflame, que es una compañía sueca de cosméticos de venta directa, multinivel, compañía de más de $5 billones a nivel global. Y él se posiciona como vicepresidente para Latinoamérica en base a Chile. Entonces nos vamos a vivir a Chile. Estuvimos allá 8 años y se le da la oportunidad después de ese tiempo de irnos a vivir a España para que mirase EMEA. Iba a ver las operaciones de España, Portugal y Grecia, si no estoy mal, y estuvimos en base en Madrid. Ya para esa época yo cumplía 18 años y toda mi vida yo había estado muy ligado al deporte. Practicaba tenis durante mis primeros años del colegio y acerqué mi experiencia mucho al atletismo, ¿no? En Chile había una competencia muy interesante que se llamaba Interescolar, donde todos los colegios de Chile practicaban el mismo deporte al mismo tiempo en el Estadio Nacional. Y era súper bacán, pues, porque conocías a mucha gente, entonces me llamó la atención. Empecé por ahí, me empecé a destacar mucho en lo que era el lanzamiento de bala y disco y empecé a representar a Perú primero en mi primer mundial cuando tenía 16 y después empecé a representar a Italia, justo cuando nos fuimos a vivir a España. Tuve la oportunidad de representar a Italia ya en mundiales, en europeos, en competencias multinacionales. Y justo al cumplir los 18, yo me voy becado a Estados Unidos. Entonces tuve la oportunidad de, a través del deporte, abrir muchas puertas. Me llevan a la universidad. Tuvimos una experiencia bien bonita porque hubieron muchas ofertas de universidades que querían irte. Yo estaba rankeado número 2 en el mundo en esa época en mi deporte. Entonces muchas universidades te contactaban para querer traerte. Entonces hacían como un hunting de los tops talentos del deporte y te invitaban a que conocieras la universidad, te convencían, era como si fuese una oferta de trabajo, ¿no? Te querían llevar por todos los diferentes facilities que tenían, te coqueteaban pues con cuáles eran los planes que tenían, con la educación, con los dorms, con todo lo que podían hacer, ¿no? Ahí elegí entre todas estas opciones Miami, en la University of Miami, como base de lo que iba a ser mis estudios, mucho porque era una de las universidades mejor rankeadas en temas de business internacional, que es lo que yo quería estudiar, pero también porque tenía un proyecto de deporte muy interesante y porque con la vida internacional que yo había llevado, creo que era un hub donde en algún momento todos pasan por ahí, ¿no? Y entonces me interesaba mucho eso. Se da la oportunidad de trabajar toda mi carrera estando ya junto con el deporte y justo al graduarme se me abre una puerta en el mundo de recursos humanos, particularmente en selección, ¿no? ¿Y eso cómo fue, verdad? Eso sí no me ha gustado. ¿Cómo? Justo, mira,
Uno de los challenges principales que tienen todos los estudiantes internacionales cuando llegas a vivir a Estados Unidos es que sabes que cuando te vas a graduar vas a tener que conseguir una empresa que esté dispuesta a hacerte un sponsorship, que cuesta entre 8,000 o 15,000 dólares que te paguen a los abogados y que armen un caso. Entonces tú te gradúas de la universidad después de tus 4 años y tienes lo que es un año de OPT, que se llama Optional Practice Time, que básicamente es para que demuestres a esa empresa que vales esa inversión que van a hacer y potencialmente te hagan el sponsorship, ¿no? Pero muchas son bien reacias a hacer eso porque tienen harto talento también nacional, entonces tienen que hacer como que un balance a ver si vale la pena o no vale la pena. Entonces, dentro de uno de los job fairs que habían, ¿no? Estas ferias de trabajo, estaba Ascendo Resources, que era una de las top compañías de hunting en el país, que siempre buscaba talentos de personas jóvenes que quisieran involucrarse en ese mercado, ¿no? Entonces me entrevisté con ellos, les gustó mucho mi perfil, buscaban siempre atletas, personas que tuviesen esa disciplina, que les hubiese llevado esa academia a conseguir varias cosas en sus carreras. Em, y cuando les comenté de esto, los vi un poco reacios al principio, ¿no? Y lo que más les gustó fue que les dije: "¿Cuánto tengo que hacerte para que eso te valga la pena en este año que?". Porque el primer año es gratis, no tienes ninguna inversión que tengas que hacer particularmente para contratar a un extranjero, pero después de eso tiene que valerte la pena. Entonces les dije: "Ya, si vas a tener que invertir 10,000 dólares, ¿cuánto te tengo que hacer para que en este año tú digas, pucha, vale la pena auspiciar a Gianpiero, ¿no?". Entonces me dijo: "Mira, con que hagas 50,000 dólares en el primer año, estamos dentro". Y se lo hicimos en los primeros 2 meses. Entonces estaban súper contentos con todo eso y así arrancó un poco la carrera. Pero una pregunta, pero tú también, o sea, ¿por qué? Porque tenías para elegir otras opciones. ¿Por qué te gustó esa opción? Particularmente, yo me acuerdo de varias conversaciones que tuve con mi papá donde a él lo janteaban, ¿no? Y una, eh, que me acuerdo perfectamente, regresó, él me recogía cuando yo hacía deporte por las tardes, él salía de su trabajo y me pasaba a recoger en su auto, y lo llama un hunter, ¿no? Y estaba en una entrevista un poco informal, que le estaba ofreciendo algo para, en esa época, Avon, si no estoy mal. Ujú. Em, y le pregunté: "Oye, ¿quién es esta persona que te está llamando? O sea, ¿qué es lo que hace?". Y me dijo que era como un cazatalentos, que básicamente lo que hacía era encontrar personas que pudiesen aportar a empresas que necesitaban reinventarse, construir, crecer, y analizaban cómo eras tú como persona, qué es lo que podías hacer, cuáles eran tus conocimientos, y te ponían acá. Y básicamente yo lo vi como una persona que hila y que conecta y que soluciona problemas a través de las personas. Y siempre se me quedó la idea de que eso me parecía súper atractivo, y cuando dentro de las varias opciones que yo tuve de carrera, empezar en esto, en Miami, que era un hub súper internacional, estaba construyendo mucho, diferentes inmobiliarias, estaban haciendo muchos proyectos, había todo un technological hub que estaba mudándose a la Florida, habían muchas oportunidades de crecimiento en ese aspecto. Me lo vendieron como una oportunidad de empezar a aprender de múltiples sectores y de múltiples trabajos en uno solo, y empezar a no solamente codearte con profesionales pares tuyos que están en diferentes lados, sino que aprender de personas expertas en diferentes cosas que, digamos que lo atractivo es que te tienen que contar de qué es lo que hacen y cómo lo hacen y por qué son buenos para poder tú ayudarlos en ese aspecto, ¿no? Entonces aprendes de industrias que no tenías ni ideas que existían, que pueden ser que mueven un montón de dinero, que tienen influencia muy fuerte en lo que pasa en un país, en una ciudad. Entonces me pareció muy atractivo como para probar. Y siendo sincero, no habían tantas opciones tampoco por el mismo tema de la visa que te decía, ¿no? Pero siempre fue algo atractivo en mi cabeza, No, ¿no? y aparte por lo que veo ahí está el tema del hunting siempre, ¿no? De deporte, te ha venido siguiendo. Sí, y cuando estás muy ligado al deporte, el hunting siempre es algo que se da. Cuando seguías el fútbol, lo ves en los cazatalentos que están ahí yéndose a ver. Y en España sobre todo pasaba eso. Yo tenía amigos en el colegio que habían sido hunteados por el Real, por el Barça, porque estaban todos involucrados en todos y cada uno de los campamentos que hacían de deporte. Cuando yo había ido a mundiales, siempre estaban todas las universidades y los top entrenadores mirando quiénes eran los futuros talentos que podían estar ahí. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que hace un hunting para empresas, ¿no? Es una persona que al conocer cómo juegas, cómo estructuras, cómo manejas tu equipo, cuál es tu forma de trabajar,
quiénes van a hacer clic contigo ahí y van a traer su conocimiento, sus skills, sus habilidades y para llevar a tu equipo a otra cosa, ¿no? Entonces, era algo con lo que de alguna forma u otra estaba familiarizado. No lo sabía hacer, pero la idea era aprender, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención. Potencial y las ganas. Así es. Entonces, así es como nace un poco cómo llegamos al mundo del hunting. Y allá sí, el hunting era mucho más competitivo en el sentido de ninguno era psicólogo, ¿ya? Y aquí yo voy a ser un poco controversial en ese sentido, pero las líneas de negocio eran la parte de accounting y finance, eran personas que habían estado en finanzas, en contabilidad o en ese sentido mucho tiempo de su vida. La parte de banking services eran personas que habían sido ex banqueros o todo ese sentido. La parte de pharma habían médicos o enfermeros que ya se habían cansado de eso y se dedicaban a poder trabajar en esa parte. Lo mismo sucedía con tecnología o con el área de legal, eran abogados, eran personas que habían pasado por ser desarrolladores de tecnología, etcétera, que sí entendían y comprendían lo que había detrás de todo esto. Entonces, cuando hablabas el mismo idioma con ellos, lo hablabas porque lo habías hecho en algún momento, ¿no? Yo particularmente soy una excepción. Yo había estudiado finanzas, ¿no? Había estudiado entrepreneurship, había estudiado negocios internacionales, no lo había aplicado, pero empecé a aprender un poco de ese enfoque. Pero dije, qué bacán poder sacar lo mejor del aprendizaje de cada uno de estos líderes para poder efectivamente analizar si la persona tiene las habilidades para poder lograrlo, ¿no? Y así es un poco cómo se manejaba ya la estructura. Y se volvía mucho más orientado al negocio Claro. que a la persona. Porque las frases que tenían ellos era, oye, tú puedes ser macho con la cultura, puedes ser la mejor persona, te puede amar todo el mundo, pero si no sumas, al final con resultados que pueden ser variados dependiendo del área en la que estás, tienes tus días contados. Entonces tienes que generar impacto, de alguna forma u otra. Y cuando esa persona que es tu consultor, ¿verdad? Que esa es la palabra clave, creo yo, en lo que queremos ser los hunters, queremos ser consultores, ¿no? Si comprende de tu negocio, si comprende de tu problemática, porque lo ha visto, lo ha vivido, ha tenido ese problema antes en el pasado y supo cómo resolverlo, o no lo resolvió, pero ya supo cuáles fueron los errores al haberlo cometido, es más cercano a tu problema y hay más posibilidad de que tenga la certeza de poder resolvértelo. ¿Y ahí cómo llegas ya a Perú? Bueno, estuve 2 años y medio trabajando para ellos. Mi primer año de graduarme en la universidad, luego hice mi MBA también en la Universidad de Miami. Al hacer el MBA tienes acceso a otro año de práctica, por eso pudimos aplazar un poco el tema del sponsorship. Y ya cuando se da el tema del sponsorship, hay siempre en Estados Unidos para las H-1B visas, hay 80,000 visas y 200,000 aplicantes. Entonces es casi un tiro de la moneda al aire si quedas o no quedas. Mi caso lamentablemente no se dio. Y en ese momento los 5 dueños de esta compañía donde yo trabajaba en Estados Unidos, Ascendo Resources, me contactan con quien pasa a ser mi jefe posterior, que se llamaba Ricardo Bevilacqua, que era el dueño de lo que hoy es Pacífica Continental, una headhunter que está a nivel Latinoamérica, que tenía base fuerte en Chile y en Perú había una razón social, pero no había nadie. Entonces, inicialmente el plan era irme a vivir a Chile, que yo ya había vivido allá un tiempo, tenía bastantes conexiones y contactos, y abrir Perú de a pocos, ¿no? Como que empezar a trabajar con empresas chilenas con operación en Perú y hacerles un poco de servicios hacia allá. Y ya buscando casa y todo en Chile, en octubre del 2019, pasa el tema de la revolución social en Chile, de estas, digamos, huelgas y protestas, y me llama mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Mejor abrimos Perú desde Perú, quédate allá y empecemos. Y ahí me da la gerencia general del país y arrancamos un poco a movernos acá, ¿no? Y fue un reto bien bonito, bien difícil, porque si sumas un poco los años, yo viví aquí hasta los 5 y después estuve 20 afuera y regresé a los 25 años como gerente general de una empresa que se basa en conectar y generar negocios en la parte de la confianza. De la cultura y nada. O sea, La cultura más, pero un poco más. es un negocio mucho de... Claro, yo no tenía un network o una cosa donde podía agarrar una lista de personas para empezar a llamar y que me iban a conocer o iban a saber de mí o una familia recontra conectada. O sea, mi papá había estado conectado hasta sus 33, que se fue a vivir a México. También estaba los mismos 20 años que había estado yo afuera, los tenía él. Entonces, había un network que desempolvar, que sí sirvió, no te digo que no, para nada. O sea, sí nos apoyó en algunas cosas.
Pero lo que aprendí mucho en los Estados Unidos es el cold calling y el empezar a agarrar el teléfono, llamar en frío y sin el miedo a nada. De hecho, el amor al no, ¿no? Allá es un juego de números, es un juego de volumen, es una estructura de decir 99 no es un sí. Entonces, si me dicen no y los acumulo, yo me empiezo a motivar y como que me da alegría porque sé que se viene el sí, ¿no es cierto? Entonces prefiero acumularnos. ¿Por qué? Porque eso significa que ya está llegando la persona que efectivamente es así, porque a la larga es eso. Y una vez que está ahí, te toca cuidar la relación, ¿no? Manejar un enfoque, ofrecer un servicio distinguido, que tenga diferencias para poder empezar a resaltar, ¿no? Porque este negocio en el que nos hemos involucrado nosotros, el valor diferencial más importante, tenemos varias diferencias con la competencia, pero el más importante siempre va a ser la calidad del servicio. No hay otro. Ya, porque puedes tener 36 tecnologías diferentes, 36 enfoques críticos o lo que tú quieras, y si a la larga no tienes calidad en los Claro. resultados, no importa qué tanto le vendiste el proceso, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que enfocarnos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí el tema de los no, pues te ha generado seguro mucha resiliencia, eso. Aunque ahora, con este tema de neuroventas, neuromarketing, ahora ahí está cambiando un poco también eso, ¿no? Esa estrategia de venta. Se habla un poco, ese ejemplo, una vez escuché de que uno va a un jardín a buscar abejas y antes era, pues, voy a ver a cuál agarro y ahora es más ponte la miel para que la abeja venga a ti, ¿no? Ya viene la marca personal y todo el tema de redes que hay, o llegar de frente al decisor, al decisor, o que hasta vienen hacia ti, ¿no? Entonces, como que eso está cambiando porque creo que hay más acceso a poder llegar, a poder atraer más a los clientes. ¿Y tú qué opinas? ¿Compartes eso o igual crees Sí, que el método, que claro, claramente como competencia te ha dado muchas fuerzas, todo, pero crees que actualmente llamar y llamar sigue siendo una estrategia buena? creo que una cosa no quita la otra. Creo que ninguno de los dos resta, ¿no? El, el cold calling, desde mi punto de vista, genera muchas cosas. Resiliencia es una de ellas, ¿no? Hacia poder encontrarte con personas que te dicen que no desde un principio y que no están abiertas a todo esto, pero te ayuda mucho a moldearte rápidamente la necesidad de una persona, a poder identificar la posibilidad de generar negocios como comercial, una persona que al principio no sabe ni quién eres, ¿no? Y qué estás ofreciéndole, y que siempre es reacia a la venta de una persona que no conoce. Pero tienes que ser capaz de rápidamente tener un buen elevator pitch para poder hacer un contacto con ellos y al momento en el que te dan un pequeño espacio, tener varios triggers que van a poder hacer que la persona genere interés, ¿no? Em, pero cualquiera de los dos tiene el mismo fin, que es que te dé un pequeño espacio para escucharte. Y ya si te da ese pequeño espacio, tú tienes que preocuparte como empresa de tener un valor diferencial, un espacio de, no sé, digamos, de comunicación que se te ha dado, sacarle el jugo al 100% para que entiendan cómo es que los puedes ayudar, ¿no? ¿Qué tienes tú que no tiene el resto? ¿Qué puedes aportarles en su planeamiento? Y empezar a diferenciarte. A la larga ambos tienen la misma meta. El tema del neuromarketing y todo lo que se está haciendo con generación de leads de manera un poco más orgánica ayuda mucho a salvar tiempo, hay mucha parte digamos, eficiencias que se pueden dar en el negocio, em, pero a la larga todos tienen el mismo fin, no te va a hacer la venta, Claro. ¿no? Te hace el espacio para poder generar el éxito. A veces identifica un poco más la necesidad y no hay tantas como que semillas que tiras a ver cuál siembra, sino que todas siembran un poquito, pero igual tienes que ponerle agua. Si no, se muere rápidamente, ¿no? Entonces, digamos que es un preámbulo a lo que en sí consiste el negocio. Claro. Porque hay también que es clave, que es la red de contactos, que como bien dices, no conocías a nadie, pero si ya hubieras conocido, podrían haberte presentado de frente a los decisores. Hay varias estrategias, ¿no? Pero como tú dices, creo en realidad todas tienen su función y resultan, ¿no? En su forma. Y tú como persona, se habla mucho de que las personas tenemos que encontrar nuestro propósito. ¿Tienes claro cuál es tu propósito, qué es lo que quieres aportar, qué quieres lograr en realidad como persona? Sí, de hecho, mira, dentro de los servicios que nosotros realizamos como esquema, tenemos 4, ¿no? El principal y lo que representa un 80% de lo que hace nuestro negocio es el servicio de selección ejecutiva, donde nos enfocamos en conectar personas con necesidades de nuestros clientes, que les vayan a aportar y generar impacto en su negocio. El segundo es evaluaciones, ¿no? Para poder desarrollar una estrategia con el equipo en base a las capacidades que cada uno de ellos tiene.
Mucho viene de la mano a veces de la atracción de talento, quieres evaluarlo antes de que ingrese, pero a veces también se da con las personas que ya tienes en el equipo para ver si podemos darles más responsabilidades, conocerlos un poco más acerca de cómo se motivan, cómo piensan, cómo se estructuran. Luego está la parte de desarrollo de talento, que es apoyarlos a volverse mejores profesionales para liderar, muy alineado hacia la obtención de responsabilidades de liderazgo y qué habilidades blandas debes empezar a desarrollar ahí. Entonces ahí armamos un portafolio de coaches que están certificados, que tienen años de experiencia apoyando a diferentes personas en diferentes industrias a desarrollar esas habilidades para poder seguir creciendo, porque muchas veces promueves a alguien sin ese due diligence previo y pierdes un muy buen vendedor y ganas un mal jefe, por ejemplo, ¿no? Que sucede muchas veces. Entonces la idea de desarrollar al talento es uno de los terceros servicios. Y el cuarto ya es planeamiento estratégico de poder generar impacto a largo plazo con las empresas a través del cambio, de la mejora o del desarrollo del talento. Entonces, cuando yo me pongo a analizar todo eso, yo mismo me puse coaching a mí mismo, ¿no? Dije, ya, o sea, si vendo esto, tengo que haber pasado por esto. Yo no soy coach, mi papá lo es. Pero cuando empezamos a analizar un poco cuáles eran el self-care, ¿no? Digamos que nosotros hacemos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que nos llama la atención en ese sentido? Yo descubrí particularmente después de varias sesiones de trabajo que lo que a mí me gusta de todo esto es resolver problemas, ¿no? Y la situación que se da bajo la cual nosotros apoyamos a las empresas casi siempre es de apagar un incendio, como te decía al principio, ¿no es cierto? Es cuando ya se te fue la persona, ya la buscaste y no la encontraste, no tienes manos para hacerlo, es confidencial por A o B C motivo, pero queremos empezar a involucrarnos, y eso te lo vamos a resolver, no te digo que no, es un parte de nuestro servicio, pero queremos empezar a involucrarnos en el planeamiento estratégico de cómo llegar a apoyarte en cosas más a largo plazo. Y cuando yo analizo la problemática que tiene una empresa, el a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere conseguir, si es market share, si es empezar a desarrollar nuevos proyectos, abrir nuevos países, diferenciarse de la competencia, resolver temas internos que tienen con eficiencias o están perdiendo plata, ¿no? ¿Cuál es la situación exacta en la que están? Y poder ver si la persona, analizando ya analizamos esa parte, ¿no es cierto? Luego analizar a la persona para ver que tenga las capacidades de poder hacer eso, mirando su background, sus valores, los logros que ha tenido cuantitativos siempre de aporte hacia la compañía, y hilar a esos dos nos da una satisfacción espectacular como compañía, ¿no? Y se ve rápidamente el clic que hacen, el enfoque que dan. Una persona siempre se cambia por algo mejor. Entonces está muy agradecida con nosotros por ese lado y a la empresa le has resuelto un problema que tenía y también están muy agradecidos. Y de ahí sale más negocio, que también a la larga esto es una compañía, ¿no? Pero creo que eso es la satisfacción máxima que tenemos a través de esto, ver a la gente progresar. Y creo que hay mucho talento en bruto aquí que todavía le falta que le den esas oportunidades, ¿no? De ser la persona que tiene la llave para abrir puertas a través de esto. Es una responsabilidad muy bacán que no tenemos y es lo que nos llama a seguir con esto, ¿no? Buenísimo, buenísimo, ¿no? Y creo que también eso es un poco lo que nos conectó como personas que nos hemos conocido hace un tiempo, ¿no? Yo también busco aportar al crecimiento de las personas, de diferentes formas, pero finalmente como objetivo, ¿no? Y regresando un poco a ti, en tu aprendizaje, que todos creo que tenemos siempre un punto de inflexión, o varios en la vida, que nos genera un cambio eh, un poco más fuerte, ¿no? ¿Tú crees que te has tenido alguno de esos eventos donde ha habido algo que te hizo cambiar mucho y hizo impacto en tu forma de ver las cosas y de luego liderar a tu equipo, por ejemplo, ¿no? O cómo afrontas tu negocio ahora, ¿no? Como CEO. Creo que hay dos cosas bien particulares que me han hecho pensar mucho en cómo llevar el negocio bien aquí en Latinoamérica, ¿no? En Estados Unidos yo aprendí cómo funcionaban las cosas que ya estaban establecidas, ¿no? En cómo se manejaban allá, eran procesos y aportabas y bien y sumabas. Y con el free fire, y si no funcionas, para allá es bien sencillo que las cosas se muevan de un lado a otro. Entonces, en la etapa en la que yo regreso a Perú, de la mano de esta compañía que se llama Pacífica Continental, como te comenté, fue aprender mucho de una cultura completamente distinta, ¿no? Donde, por ejemplo, esta parte que yo te decía de amar el no, acá no te dicen que no. Entonces, Te pasean.
tienes que saber identificar si es que la necesidad existe o no Sí, existe ¿no? más allá. Claro, La cosas. podría. Entonces yo tenía un pipeline infinito de oportunidades, ¿no? Porque al principio todo el mundo me dijo, entonces tuve que aprender varias cosas en todo esto, pero entendí, por ejemplo, que las decisiones aquí son mucho más alineadas a un propósito, más que a los resultados en específico, ¿no? El por qué se cambia la gente de un lado a otro se basa no solamente en el sueldo, ¿no? Sino en una oportunidad que para ellos significa un crecimiento, donde conecten con lo que está haciendo la empresa detrás. Y al principio a mí me sorprendía que una persona que puede estar trabajando en una empresa de pesca en el Perú que saca anchoveta esté recontra comprometida con el propósito de sacar pescado del mar, ¿no? Versus, yo qué sé, pues una empresa que brinda soluciones de salud hacia el todo esto y cómo puedes generar el mismo compromiso en un lado con otro. Y detrás está una empresa que se preocupa por entender que son el principal proveedor de nutrientes para los animales, que después, o sea, te explican todo eso y la persona termina conectando, Dios, otra vez, con el propósito final de la compañía y genera ese impacto. Entonces, muchas de las decisiones americanas eran muy relacionadas al sueldo, beneficios y, digamos, título. Y cuando vengo acá empiezo a aprender mucho de que para yo vender y apoyar a una empresa, tenemos que alinearnos con el propósito. ¿Te acuerdas que cuando trabajábamos antes, habían varias posiciones que hemos visto en el pasado que había que sacar a personas que tal vez estaban mejor posicionadas en una compañía o tenían un sueldo casi igual y había que venderles mucho el reto de lo que iban a poder conseguir acá en base al impacto, a la responsabilidad, el plan a futuro? Entonces, eso es un aprendizaje que para mí cambió mucho la forma en la que yo hago mi negocio. Pero interesante porque teóricamente lo que yo entiendo es que es el tema de sense of purpose de la gente y todo, no solo es entidades a nivel mundial, pero por lo que me cuentas, en Estados Unidos todavía, o sea, Lo que pasa es que aquí la gente sí tiene un poco más a alinear, a ser un poco más picky con dónde trabajo, ¿no? mm, Pasa que también en el Perú tienes harta demanda de trabajo y poca oferta de buen talento. Las principales compañías se pelean por los principales talentos del país. Y eso está claro, y lo saben todas las empresas y lo saben todos los hunters, ¿no? Gracias a Dios, hoy se ha dado que las universidades y también las empresas se han preocupado de empezar a desarrollar mejor su talento y hay un poquito más de variedad en cuanto a elección posible. Pero hasta hace 20 años, ¿no? O 25 años, habían bastante limitadas las empresas top, las universidades tops y los talentos tops, que se los conocían mucho y se cambiaban entre las mismas empresas. Eso está bastante bien estudiado, ¿no? Entonces, es importante hoy ya empezar a ofrecer cosas un poco más allá del sueldo y de los beneficios, ¿no? Sino que conectes con el propósito de la empresa. y me comentabas de otro, tu suceso, me dijiste que eran dos. Sí, bueno, y el segundo, digamos, que nos ayudó a cambiar mucho la forma de pensar es ya hablando un poco más de los valores, ¿no? Em, Cuando hacemos el reclutamiento nosotros, creo que hay un enfoque muy específico en ese self-care que te decía al principio, ¿no? En por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos ayudar a una persona a conectar con una empresa en base a sus valores. Y yo era muy, como digo, yo me crié en Estados Unidos en cuanto a mi vida profesional, entonces era muy alineado a resultados y eso principalmente lo que uno aportaba. Y Ahorita que cosa del claro, no había muchísimo cultura y manejo de esto. Eso es un poco más europeo, nórdico, donde nace todo esto y Latinoamérica lo ha absorbido mucho. En Estados Unidos no hay tanta preocupación de todas esas cosas, cada uno está por su lado, trabajan en era el más mismo. individualista, ¿no? Eso sí también está estudiado, Claro, temas culturales, Perú es un país colectivista, ¿no? Colectivo, ¿no? En cambio, Estados Unidos está estudiado que es un país más individualista también, ¿no? Que también puede influir. sí, y aprendí, por ejemplo, de que cuando me basaba en logros cuantitativos como principal enfoque, podía ponerte a una persona que había logrado hacer maravillas en una compañía como principal enfoque y lo veías en el currículum y lo veías en la persona y tenía el conocimiento y lo poníamos en una compañía y a los 3 meses no se sentía cómodo él ni ellos con esa persona. ¿Por qué? Porque los valores no estaban alineados. Pues la persona estaba pensando en otro tipo de cosas como su futuro, sobre lo que quería realizar a largo plazo, sobre su comportamiento como persona, en cuanto a su ética, a sus principales enfoques valóricos, y la compañía tenía otros. Ni bien ni mal, o sea, va a depender más o menos cuál es el enfoque de cada uno, pero si no hacíamos un due diligence de eso, de entender, ¿no? Cuál es la pasión detrás de cada uno de los dos,
los días están contados, ¿no? Así como te decía yo al principio, que si eres una persona que te quiere un montón, todo el mundo, y eres súper bueno y todo, pero no tienes resultados, tienes tus días contados, lo mismo sucede al revés. Si solo traes resultados, pero no conectas con la gente y no manejas un enfoque crítico, no se te ve como un líder, no tienes esa conexión con tu gente, con la compañía, con los valores, con la misión, también están contados tus días. Y hablando de eso para ti, en base a toda esta experiencia, ¿cuáles crees tú que son las competencias ahorita más importantes para las personas, para poder crecer, ¿no? Lo primero, creo yo, en relaciones, tanto personales como profesionales, la principal es comunicación. Eh, Muchos de los coaching que hemos hecho recientemente nos han saltado varias personas que nos piden que siempre tienes un reto, ¿no? Un propósito para el coaching. 1 o 2 máximo, que son los objetivos que quieres trabajar durante este coaching, ¿no? Y muchos de ellos me decían que no saben delegar. Y que, o sea, el dueño de la empresa o el gerente de la empresa te dice, él no sabe delegar. Y yo creo que más allá de eso, lo que nos hemos dado cuenta es que no se sabe comunicar. Claro, claro. Entonces, no vas a poder delegar nunca si no sabes comunicarte, ¿no? Y en comunicación hay varias cosas que influyen también. Y uno es la escucha activa, ¿no? Que es un concepto que no se trabaja tanto como lo que se trabaja hoy de comunicación asertiva, ¿no? Porque tenemos la tendencia a querer hablar mucho nosotros como personas y no a escuchar. Y también viene el tema cultural, ¿no? En Perú, pues los jefes, el gerente, él habla, decide, dice, y los demás escuchan. Eso o sea, está cambiando y sobre todo en empresas más grandes. Pero es tema cultural también que va evolucionando y todavía hay de eso, pues, ¿no? Claro, y culturalmente Latinoamérica, sobre todo en algunas industrias más que en otras, el agro, la minería o la industria pesada, ha sido industria donde hoy los gerentes y jefes, muchos de ellos, tuvieron que, digamos, hacer una carrera en base al látigo, o sea, se la pasaron, ¿no? Durante sus primeras fechas, eran personas súper sacrificadas, y hoy las personas más jóvenes no pasan por eso, no quieren pasar por eso. Entonces, si tu única forma de liderazgo que aprendiste durante muchos años fue esa, no sabes cómo hacer el otro. Claro. Y ahí justo siempre, por eso yo hablo con muchas personas en la empresa, me toca mucho eso por hacer cambios culturales y le hablo a la gente, ¿no? Y les digo, oye, también pónganse, cuando son gente sin gente a cargo, en el lugar, tengan paciencia, tolerancia, porque ellos no fueron formados de otra manera, o sea, justamente aprendieron un poco de esa forma y justamente hay que tener paciencia y claro, por eso la empresa hay que entrenar el liderazgo y todo, todo, ¿no? Tampoco digo que eternamente hay que tener paciencia y aguantar todo, ¿no? Pero también, como le da a la gente siempre, el clima laboral, la cultura la forman todos, ¿no? Porque también así no te da gente a cargo y todo, tienes que tener la capacidad de darle feedback a tu jefe, moldear el comportamiento, ¿no? Porque nuevamente, así como él dice, no, mi jefe es una forma, todo, pero viene también de comunicación de abajo hacia arriba, porque comienzan a rajar, comienzan a hablar de, no, mi jefe es así, asá, pero no le dicen nada tampoco, o no lo enfrentan, de pronto la persona le hablan y entiende, pero pasa mucho, es muy, muy cultural, ¿no? Eso ¿no? de señalar, de victimizarse, ¿no? Que también es muy cultural, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, mira, hay ciertos espacios de aprendizaje que se nos presenta a nosotros. Nosotros apoyamos mucho también a empresas familiares, ¿no? Que están pasando por profesionalización de sus principales gerencias, ¿no? Y se habla mucho de los roles que tiene cada uno de los individuos en diferentes momentos. Eso está muy alineado hacia la parte familiar, ¿no? Pero también se da mucho en algunas prácticas importantes. Y regresando a la pregunta que me hacías sobre las habilidades críticas, comunicación es una, y la otra es el, el enfoque a dar feedback. Y puedes dar feedback formal o informal, y pueden ser situaciones profesionales o personales. Entonces, una práctica que siempre recomendamos es el one-on-one, ¿no? Date el espacio con tus empleados, con las personas que están debajo tuyo, tus reportes directos, ¿no? Incluso a veces hasta un N-2, de sacarlos de la oficina y conversar con ellos acerca de cómo están, cómo se sienten, cómo van con el equipo, están cómodos, cómo los puedes apoyar, hablar de su familia, de lo que tienen oportunidades de crecimiento, qué están hablando, cómo están. Pues si te desconectas de esa parte, em, luego te encuentras con sorpresas que no sabías. Y en ese mismo espacio, darles la chance a ellos de decir,
¿qué opinas de cómo estoy liderándote? ¿No? ¿Cómo te estoy llevando al camino? ¿Soy una persona que te va a llevar a esas metas que quieres conseguir? ¿Te estoy dando las herramientas necesarias para conseguir tus KPIs, tus indicadores, para poder desarrollarte como profesional? ¿Qué te falta para que hoy, que estando aquí, llegues a donde quieres estar pronto? ¿Cómo soy yo una persona que te pueda aportar a todo eso? Entonces, ponerse en un espacio de liderazgo con esa escucha activa que te comento es bien importante también, ¿no? Entonces, yo diría que son las 2 habilidades principales que deberíamos tener. ¿Y qué papel juega, crees tú, las competencias de innovación y de tecnología, ¿no? De conocimiento de IA actualmente? ¿Cómo ves el tema? Se habla mucho de eso, ¿no? Pero ¿qué tanto realmente se necesita actualmente y qué tanto realmente tú ves que la gente lo tiene? Porque también ha avanzado mucho, pero yo percibo que mucha gente no tiene los conocimientos de las herramientas, ¿no? O recién está avanzando y se quiere gente con, ¿no? Con esos conocimientos, pero creo que ahí sí la oferta de ese tipo de perfiles todavía no es muy grande, ¿no? Definitivamente no es muy grande, no hay todavía, una cantidad muy vasta de perfiles que te puedan decir con logros armados todo el impacto que ha tenido los proyectos que han hecho ellos con la inteligencia artificial en sus diferentes empresas. Hay, no te digo que no, sobre todo en empresas mucho más aperturadas a innovación, pero son difíciles de encontrar. Em, yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho, sobre todo en los procesos, en la automatización de diferentes enfoques que hoy llevaban muchas horas hombre de realizar análisis, reportes, KPIs, estructuras, el manejo de los RPs, ¿no? el registro de temas, digamos, operacionales y todo esto, y va a liberar tiempo de muchas personas, ¿no? Y aquí el challenge va a ser identificar a esas personas y saber, primero que nada, alocar sus tiempos, ellos como profesionales, a seguir aportando valor a las compañías, ¿no? ¿Cómo puedo hoy con estos, me ahorré 3 horas a la semana, ya, okey, ¿qué hago para seguir mejorando a mí mismo como profesional o aportándote a ti al negocio de alguna forma u otra? Si no, cada vez se va a ir reduciendo más tu influencia en la compañía y estamos complicados, ¿no es cierto? Y como líder de esas personas, hacer lo mismo, brindarles tareas distintas para poder continuar con ellos como partes de tu equipo, aportando hacia una meta que tengan en conjunto, ¿no? Y el tema de innovación, ¿cómo lo ves? ¿Qué tanto crees que se habla mucho de que todos tienen que ser ágiles, innovadores, Sí es verdad, mira, yo particularmente soy una persona que detesta perder su tiempo, y parte de los valores de mi compañía son eficiencia, y en eficiencia para mí hay tiempo, hay recursos, hay enfoque y todo eso. Yo trabajo todo lo que trabajamos en temas de reclutamiento y selección particularmente es al éxito. Trabajamos la mayoría de los procesos en base a eso. Y para mí, si es que pierdo tiempo o se me alargan las cosas, es más complejo. ujú, Entonces, yo sí veo que las eficiencias en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, siempre van a ser una prioridad para cualquier empresa. Pero innovación no siempre está relacionado a eficiencias. Innovación está relacionado muchas veces a crecimiento. Trabajamos con una empresa, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con ellos porque la dueña nos dijo en un momento, yo no quiero ver ahorros de eficiencias. No hoy. Estoy en una ola creciendo y lo que necesito es gente que me ayude a surfear esta ola y que tal vez no me lleve por encima cosas que sean muy importantes, pero quiero que la ola siga creciendo y quiero seguir surfeándola y pasándomelo bien en este aspecto. No quiero ver eficiencias. Entonces, cuando les buscábamos personas, sobre todo para el área de finanzas, todos hablaban de los ahorros que han claro. podido conseguir y los costos que han podido resolver, inclusive recursos humanos de la gente que pudo salvar en base a procesos, y no le interesaba para nada eso. Y por eso me pareció a mí súper importante em, el aporte que tuvo esa persona a mi aprendizaje. Entonces, innovación se puede dar en cómo identificamos oportunidades de crecimiento, cómo analizamos cómo vender más, cómo ser más atractivos para nuestra competencia, cómo desarrollamos nuevas estrategias para poder llegar al mercado, generar mayor impacto, cómo nos innovamos a nosotros mismos, cómo añado nuevas habilidades técnicas o habilidades blandas a mi propio perfil como persona para ser más atractivo para empresas que quieran contar conmigo como parte de su equipo, ¿no? Como empleado clave dentro de sus logros. Innovación se puede ver por muchos aspectos. Lo importante es que tenga un sentido final, Claro. ¿no? Y si lo tienes, si tienes esa meta así, ya puedes mirar cómo puedes innovar para llegar a ese punto, ¿no? Ujú. Y para ir cerrando, Piero, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere, digamos, el cambio, que quiere crecer, ¿no? Y que quiere sacar su máximo potencial? ¿Qué le dirías? Yo creo que la mejor inversión que uno tiene
es la inversión en sí mismo. Entonces, si tienes la oportunidad de buscar capacitación continua, siempre hazlo. Y una cosa que yo le enseño mucho a mi equipo, y tenemos muchas capacitaciones bien seguidas acerca de esto, que es cómo miras a un currículum o miras un perfil sin hablar con ellos y sabes que va a ser más atractivo para nuestro cliente antes de esto. Y nuevamente eso es controversial, pero es un poco la naturaleza del negocio. Y una de las cosas más importantes que vemos siempre es su nivel de autocapacitación, su nivel de autoaprendizaje, su progreso en base a esas cosas. Porque unas personas pueden estar tanto en una compañía mucho tiempo como haber pasado por varias oportunidades y lo que buscamos es progreso, que hayan asumido responsabilidades mayores en cada oportunidad que han tenido, que se hayan ido capacitando, no que hayan dejado la universidad hace 15 años y luego nunca hayan hecho un curso o un idioma o alguna especialización, algún diplomado, alguna maestría, alguna cosa así, porque lo va exigiendo, ¿no? Nunca uno deja de aprender cosas nuevas. Vemos la capacidad de comunicación que ellos tienen, ¿no? Nosotros nos piden muchas veces perfiles muy técnicos para diferentes cosas. Y yo siempre he sido muy sincero y transparente con el hecho de decirle a todo el mundo que un técnico especialista en cualquier tipo de cosa, que puede ser ingeniería, agroindustria, minería, etcétera, si no sabe comunicar bien su conocimiento, tiene un techo. ¿Y quién sí va a subir más allá? El que es igual de técnico que él, pero habla español con el resto de la gente que no comprende los aspectos técnicos tan específicos, pero es capaz de comunicarse con él, entender lo que se necesita y dar ahí. Entonces, trabajar en tu capacidad de relacionamiento, de comunicación, de llegada a la persona, es muy importante también, ¿no? Sí, actualmente ya no basta con ser un buen técnico, ¿no? Hay que ser vendedor, tener las competencias, ¿no? Pero sí es cierto que también tú has hablado de un punto importante, ¿no? Es lo que se busca más para una organización, porque la organización es justamente, se basa en que hay muchas personas y hay que saber interactuar, ¿no? Porque pueda decir es cantante, por ejemplo, o si eres, no sé, pues un inventor, probablemente no tengas que estar tan desarrollado eso, pero una organización normalmente el que va a crecer más va a ser el que tiene mayor influencia, mayor comunicación, porque son skills más para eso, ¿no? En realidad, pero bueno, actualmente igual, en general, pues cada vez se necesitan más habilidades. Antes, como ser un buen especialista, probablemente te podía ir bien, ¿no? Pero sí creo que en las empresas siempre ese tema es vital y ahora más que nunca, ¿no? Entonces hay que desarrollarlo y por eso se habla, pues, y no solo eso, sino de inteligencia emocional también, ¿no? Porque ahí Igual que en las empresas, creería yo, Franco, porque mira, una de las cosas que hicimos hace poco es un pequeño artículo de ya no basta ser bueno si es que no nadie te ve, claro, ¿no? Entonces, percepciones, pues, ¿no? Que la gente te perciba que por más que tú seas un emprendedor, que vendas algo, seas técnico, cantante, músico, lo que sea, si es que no te conectas con la gente, siempre vas a estar más limitado que aquel que sí lo hace, claro, ¿no? es un valor agregado, ¿no? A lo que vivo es que antes igual te podía ir bien, pero ahora más que nunca Más que no. te falta eso. Porque claro, si hablamos de artes marciales de cine, ¿quién es el más conocido de la historia? Bruce Lee. Y Bruce Lee no necesariamente era el mejor peleador, pero supo conectar, era una persona su no verbal, todos, era un no sabía hablar. Entonces creo que pasa en todo, igual los cantantes, ¿no? Los que más conectan a veces no son los mejores cantantes, pero tienen conexión con el público, ¿no? La gente exitosa tiende a ser grandes comunicadores, eso sí es una realidad, ¿no? Sí, y definitivamente siempre va a haber un espacio para una persona que es gestora de personas, Ujú. gestora de equipos, ¿no? Que puede identificar talento y trabajar con ellos para conseguir logros en un desarrollo, ¿no es cierto? Persona que lidera un equipo que puede ser técnico especialista. Pero sí te puedo decir una cosa, que muchas empresas, si se les da la opción de que tu líder también sea especialista, lo van a querer. Entonces eso es como que un nice to have de muchas empresas que buscan siempre la posibilidad de la habilidad de que una persona que es especialista en algo se vaya a ir desarrollando para conseguir que sea un líder de más personas, que aprendan de él no solamente de cómo liderar, sino también de la parte técnica y los lleve al siguiente nivel, ¿no? Entonces, Sí. esa es una muy buena habilidad que puedes desarrollarte porque te va a abrir muchísimas puertas. Y es un reto, ¿no? Es un reto porque lo vimos cuando trabajamos sistemas ahí donde está la empresa minera, gente que ha sido formada muy técnica y luego quieres que sea un gran líder y gestión y todo, ¿no? Entonces también yo creo que ahí hay que trabajar desde el comienzo, ¿no? En formar gente técnicamente
y con las competencias y habilidades que se necesitan para el hoy y el futuro, ¿no? Por supuesto. Y siempre hay herramientas y servicios que se les pueden ofrecer para continuar es un continuo apoyo del líder. En los países nórdicos que te decía que son los pioneros en temas de talento y de trabajo en equipo y de mejora, el coaching, por ejemplo, tú eres coach, ¿no? También es como el café de todas las mañanas para los líderes. Es algo que viene con tu puesto. Es tu puesto y tu coach. Y siempre te acompaña, y el coach es una persona de confianza de los dueños o de los líderes de esa empresa que saben que nunca te va a restar. Siempre te va a sumar, te va a ayudar. Es una persona de confianza que te apoya trabajando tus habilidades blandas y que te ayuda a generar mayor impacto con tu equipo, ¿no? Sí, se dice que todos necesitamos siempre a alguien con el que podamos hablar, y muchas veces mucha gente dice yo hablo con mis amigos, ¿no? Pero muchas veces tu amigo pues o no tiene el conocimiento, la experiencia, o tiende a criticarte o a juzgarte desde su punto de vista, o muchas veces inconscientemente no desde lo que piensa, o si tú quieres tener un cambio como persona, no va a querer que cambies porque es el que conoce y no quiere que cambie normalmente, ¿no? No a propósito de pronto, ¿no? Entonces siempre es bueno tener a una persona distinta, ¿no? Y al final lo que me dijiste hace un rato también, hay algo que yo vi que me gustó mucho hace años, que es el triángulo del éxito de Harvard, que hablaba de 3 comas claves para ser exitoso, que lo hicieron en base a una prueba a muchos egresados de Harvard, y en base al estudio vieron quiénes eran los más exitosos, ¿no? En términos de pronto de ganancias, ¿no? Porque el éxito también se habla, okay, ¿qué es ser exitoso? Ya, bueno, ya, se habla en términos de ingresos, ¿no? Y era tus habilidades, obviamente, pero lo otro era justamente a quiénes conoces, y tercero, qué opinan de ti a los que conoces. Porque tú puedes conocer mucha gente, pero si opinan de, ese pata no pasa nada, nada. Si eres hábil y nadie te conoce, tampoco. Si te conocen, pero no eres hábil, entonces ese triángulo, y a mí me ayuda mucho pensar en eso, ¿no? Porque realmente totalmente lo creo, ¿no? Ujú. Por supuesto. La idea es convertirse en un profesional íntegro en esas cosas. Y hay que cuidar todo. Tu reputación como profesional, tus habilidades para seguir siempre innovando y mejorándote como persona, tus valores, ¿no? Que la gente te reconozca por eso. Esa parte es muy importante en ese sentido, ¿no? Y sí, digamos que la carrera o la escalera corporativa es una aventura súper bonita, pero cuando llegas arriba estás bien solo. Sí. Entonces, siempre hay herramientas, como te digo, que se pueden utilizar de personas externas y todo eso para apoyarte a seguir escalando, uno, sin desconectar de la gente y sin de sentirte de esa forma, ¿no? Sino que pudiendo apoyarte en personas claves que te puedan seguir siendo un brazo de ayuda, ¿no? Como profesional. Buenísimo, buenísimo, Piero. Un gustazo haber tenido acá en No, el podcast. encantado. Gracias más bien por la invitación.